Buen día para todos, mi nombre es Carlos Andrés Muñoz Zamaca, docente de matemáticas, y hoy vamos a ver un video tutorial de cómo realizar un estudio estadístico. Comencemos. Entonces, lo primero que hay que decir es que la estadística es una rama de las matemáticas muy importante, ¿sí? Es necesaria esta parte ya que con ella podemos estudiar la recopilación o el resumen de gran cantidad de información que sea en forma de datos con el fin de extraer conclusiones y ayudar a la toma de decisiones. Esto es muy importante ya que nos ayuda a caracterizar ciertas poblaciones. En marketing, en finanzas es algo muy importante ya que podemos establecer nichos de mercado para poder mirar qué tan aceptado puede ser un producto o cuál es la necesidad de cierta población. ¿Mm? Eh, este estudio estadístico que se propone de acá en adelante se realizará a través de una encuesta, que será el método de recolección de información, porque podemos recolectar diversa información, no es que sea el único método, hay bastantes, pero es el que nos ayuda y en este caso nos va a facilitar todo el procedimiento que realizaremos. ¿Listo? Ya dicho eso, hay que establecer unos términos muy importantes que voy a definir rápidamente. En este estudio estadístico es necesario tener en cuenta el concepto de población. Entonces, como vemos en la figura, la población va a ser un conjunto de individuos, de personas que van a tener unas características distintivas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Unas características distintivas. Y corresponden a cada individuo de la población. Entonces es todo el conjunto de los individuos, de los participantes que hacen parte, valga la redundancia, de un conjunto de personas. Luego está la muestra. La muestra es un subconjunto de esa población, es decir, si la población es muy grande y nosotros queremos aplicar una encuesta, digamos una población de 3.000 estudiantes, como es la población del Colegio Quimi Perniadómico, sería muy difícil aplicar esta encuesta. Entonces tomamos una muestra representativa, o sea, no los tomamos a todos, sino un subconjunto, una parte de esa población total y realizamos la encuesta, ¿sí? No es necesario hacerla a todos los participantes cuando se selecciona una muestra, pero los datos que se recolectan en la muestra van a decir o van a hacer partícipe las respuestas mismas a las de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta muestra va a resumir o va a condensar todo lo que se pudiera extraer de la misma población. En tercer lugar tenemos al individuo, que sería cada persona o cada ser individual de esa población. ¿Listo? Esos tres términos súper importantes. Vamos al de variable estadística. Entonces, la variable estadística va a ser una característica o una cualidad específica de esa población. ¿Sí? Más adelante voy a dar un ejemplo. Esa variable estadística se puede dividir en datos cualitativos y datos cuantitativos. Entonces tenemos variables de datos cualitativos en donde las respuestas no son numéricas. Por ejemplo, el color favorito. El color favorito, pues la respuesta va a ser colores, rojo, azul, amarillo, café. No son respuestas numéricas, entonces esos son datos cualitativos. De luego están los datos o las variables cuantitativas, que es donde las respuestas sí son numéricas. Por ejemplo, la edad. Si hacemos una encuesta de la edad, entonces tenemos 15 años, 16 años, 10 años, 20 años. Esos son respuestas numéricas.
Y los datos cuantitativos a su vez se dividen en datos cuantitativos discretos y continuos. Los discretos están relacionados directamente con los enteros, con los números enteros, es decir, entre número y número consecutivo no se encuentra algún otro valor, como por ejemplo el número de personas, ¿sí? Yo digo una persona, dos personas, cinco personas, seis personas, no puedo decir persona y media, ¿sí? Dos personas y un cuarto, 2,7 personas, porque pues estaría errando en esa forma de decirlo. Y en los datos cuantitativos también están los datos cuantitativos continuos, que sí contemplan estas subdivisiones de los números, es decir, entre número y número consecutivo de los enteros, sí hay más números que serían los números reales. Entonces, por ejemplo, hablemos de los litros, litros que consume una casa. Entonces puedo decir litro y medio de agua, ¿no? Litro y medio o 1,7 litros. Ahí sí estoy utilizando datos continuos. Es decir, pueden ser decimales o fraccionarios. En los discretos, solo números enteros. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Entonces tenemos en este cuadro el estudio estadístico, la población e individuo. Disculpen. Vamos a mirar si es necesaria o no hacer una muestra. Si, qué tipo de variable es, perdón, la variable estadística cuál es y qué tipo de variable es. Entonces vamos con el primer ejemplo. El estudio estadístico sería red social que más utilizan los estudiantes del quimi hiperniadómico. La población e individuos serían los estudiantes del colegio quimi hiperniadómico, pero aquí tenemos una población bastante amplia porque estamos hablando de 3.000 estudiantes. Entonces, ¿es necesaria una muestra? Claro que sí. ¿Quién define la cantidad de esa muestra? La define el entrevistador. ¿Listo? Entonces, de esos 3.000, perdón, voy a encuestar a 200, a 300, a 500, a 100. Debe ser una cantidad representativa en la que uno pueda extraer características o cualidades de toda la población, pero en un subgrupo o en un subconjunto de esa población que se llama muestra. La variable estadística acá es la red social que más utilizan los estudiantes. ¿Cuáles pueden ser las respuestas para mirar el tipo de variable que es? Entonces las respuestas pueden ser Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera. Como las respuestas son no numéricas, entonces el tipo de variable es cualitativa. ¿Listo? Siguiente ejemplo. El estudio estadístico va a ser sobre la altura de los estudiantes de un salón. La población e individuo, los estudiantes del salón. ¿Es necesaria una muestra? No, en un salón pueden haber 40, máximo 50 estudiantes, entonces no es una población súper grande. Entonces vamos a hacer la encuesta sobre toda la población en este caso. La variable estadística es la altura. Y la altura, ¿qué respuestas podemos encontrar en la altura? No, pues yo mido 1,20, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70. Y como las respuestas son numéricas, entonces el tipo de variable sería cuantitativo. Además que en esa respuesta es una cuantitativa continua, porque podemos decir las respuestas pueden ser números decimales. Listo, continuemos. Tercer y último ejemplo. Edad de los miembros de una familia sería el estudio estadístico. La población e individuo, los miembros de la familia. ¿Es necesaria una muestra? No, no es necesaria. La familia puede tener, bueno, desde un integrante o dos hasta 100, puede ser, se puede aplicar a todos. La variable estadística es la edad y cuando vemos acá las respuestas de las edades son numéricas, porque puedo responder tengo 20 años, 30 años, 50 años, etcétera. Por eso el tipo de variable es cuantitativa. Si cerramos a qué es la edad exacta, podemos hablar de meses. ¿Sí? Digamos, tengo
30 años y 2 meses. Eso puede ser una variable continua, cuantitativa continua. O si decimos que es solo los años, ¿sí? Entonces se convertiría en una variable cuantitativa discreta. Continuamos. Estos serían los pasos para realizar un estudio estadístico. Son 7 pasos: elección del tema y o problema, recolección de datos, conteo, gráficas, tabla de frecuencias, medidas de tendencia central y análisis. En esta serie que hemos llamado estudio estadístico vamos a ver todos esos 7 pasos, pero por el día de hoy vamos a ver solamente el primero con todo lo que ya hemos hablado hasta el momento. Entonces, elección del tema y o problema. ¿Sobre qué te gustaría indagar? ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué tema es importante para ti? Y si hay algún problema al que quisieras darle una posible solución, agrego ahí la palabra posible solución. Entonces, por ejemplo, vayámonos al contexto del colegio. Un problema puede ser el consumo de sustancias psicoactivas. Quiero arreglar ese problema. Bueno, quiero dar una posible solución o aportar a ese problema para minimizarlo lo que más se pueda. No, me gustan los videojuegos, quiero saber más sobre videojuegos, cuáles son las estrategias para ganar sobre un determinado videojuego. Se puede, sí, esa sería la elección del tema. En mi casa hay algunas situaciones complicadas, hay algunos problemas, ¿sí? Quisiera averiguar cómo dar una posible solución. Entonces, la elección del tema tiene que ver más con el entrevistador, o la persona que quiera realizar este proyecto, que sería un proyecto propuesto para final de año con los estudiantes. Entonces, terminamos aquí este temita. Más adelante veremos los demás pasos, desde recolección de datos hasta análisis y conclusiones. Y ahora, a continuación, voy a realizar la explicación del taller. Entonces, este taller número 3, Introducción a la Estadística, está basado en el propósito o en el DBA. Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. Todo esto tiene que ver con estadística. Acá en este cuadro rojo voy a pegar el video que estamos grabando. Y recuerde que esta es una actividad que debe resolver en su cuaderno, que a fin de año será también calificado con todos los talleres que hemos realizado. No debes enviar fotos del taller al correo del profesor, no, porque vamos a calificar este taller a través de un cuestionario de Google Drive. Entonces acá está la situación 1. Investiga y escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos: variable estadística, cualitativa, cuantitativa, y en cuantitativa tenemos cuantitativa discreta y continua. Bien. Luego de eso vamos a completar el siguiente cuadro, que es un cuadro similar al que he mostrado y he explicado. Con algunos estudios estadísticos ustedes deben completar el cuadro: cuál es la población individuo, si es necesaria o no una muestra, la variable estadística y el tipo de variable. Luego vamos a encontrar el tercer punto, que es un ejercicio estadístico, un cuarto ejercicio también, en donde se plantea una situación y aquí encontramos la pregunta y el link del cuestionario. Cuando usted haya resuelto todo esto y haya adquirido los conocimientos necesarios, se va a ir a desarrollar ese cuestionario, que lo encontramos en esta parte. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, no siendo más, espero que tengan un muy buen día y muchas bendiciones. Chao.